amigos, como ya lo ha comentado el moderador, el día de hoy vamos a encargarnos de realizar un tema interesante, un tema a veces polémico, un tema a veces complejo, como es el iter criminis, ¿no? Cuando nosotros de repente nos ponemos a pensar acerca de algún tipo de comportamiento humano que haya sido razonado, este comportamiento humano ha pasado por diversas etapas. Por ejemplo, ha pasado por un proceso de ideación, ha pasado por un proceso de planificación, ha pasado por un proceso de ejecución de actos, hasta llegar, digamos, a la meta, al objetivo propuesto y a la satisfacción del interés que nosotros buscábamos. Por ejemplo, si nosotros nos ponemos a pensar el momento en el que hemos decidido estudiar una carrera universitaria. Ha habido una ideación, ¿no? ¿Qué es lo que más o menos podría estudiar? ¿Qué es lo que más o menos se podría o podría encajar, qué carrera podría encajar con las habilidades, con los cursos que a mí me gustan, etcétera, ¿no? Después de tomar una decisión, he tenido que realizar una serie de pasos como para llegar a conseguir ese objetivo, ¿no? De estudiar una carrera universitaria. Me pude haber preparado en un centro preuniversitario, he tenido que dar un examen de admisión, después he ingresado a la universidad, he tenido que aprobar todos los cursos, etcétera, hasta llegar al resultado propuesto, que sería obtener una carrera profesional y, de esta manera satisfacer el interés que yo tenía de repente de ejercer esta carrera, ¿no? El delito, en tanto es un comportamiento humano, también ha seguido un proceso similar. Y a este proceso lo vamos a conocer con el nombre del iter criminis, ¿no? ¿Qué es el iter criminis? Es el camino del delito en el cual se abordan las fases por las que ha pasado una persona hasta llegar al momento de la consumación de una conducta delictiva. En este proceso se entiende que ha habido una fase de ideación hasta una fase posterior, una fase consumativa en la cual el agente ha tenido que lograr el resultado que estaba buscando, ¿no? Por eso es que decimos que el iter criminis viene a ser el proceso de realización del delito, que comprende una fase interna, que va a ser una fase que se va a desarrollar propiamente en el ámbito del pensamiento humano, y también va a tener una fase externa que implica ya propiamente los actos externos o el comportamiento humano que va a realizar la persona, ¿no? ¿Y por qué nosotros estudiamos el iter criminis? Para poder delimitar en qué momento es que un comportamiento o un suceso, mejor dicho, va a tener relevancia jurídico-penal. ¿Desde qué momento nosotros como Estado organizado, el derecho penal va a entrar a tallar para disponer o para sancionar a una persona por un determinado evento, ¿no? Entonces, nosotros tenemos dos fases en el iter criminis, una fase interna y una fase externa. La fase interna, por lo general, se va a producir en la mente del sujeto y tiene diversas etapas también, ¿no? Por ejemplo, está la fase de ideación. En esta fase es cuando surge la idea delictiva en el pensamiento de la persona, ¿no? Acá puede ser que la persona se representa la posibilidad de cometer un hecho delictivo. Por ejemplo, yo he visto que hay una tienda o una panadería, una pastelería en la esquina de mi casa. Y como de repente no tengo recursos económicos o de repente no quiero trabajar, pues me empiezo a hacer la representación. ¿Y qué pasaría si yo me organizo para asaltar esta tienda, ¿no? Entonces empieza a surgir la idea criminal. Esta es la génesis de la idea delictiva, ¿no? Esta ideación, como hemos dicho, se va a producir propiamente en la esfera del pensamiento. Sin embargo, esta primera fase de ideación
no es punible. Evidentemente que no es punible porque el pensamiento humano, uno que no es pasible de ser demostrado en los hechos qué es lo que una persona efectivamente está pensando, y otro que punir este tipo de ideación representaría una lesión a diversos principios del derecho, como por ejemplo un principio de evitabilidad, que con el derecho penal nosotros en realidad buscamos que se eviten ciertas conductas socialmente relevantes y dañinas, ¿no? Por ejemplo, al imponerse una sanción, uno de los fines de la pena es la prevención general, es decir, que a raíz de esta pena que yo impongo a una persona que ha delinquido, dar un mensaje a la colectividad para que la colectividad se abstenga o evite de cometer un hecho delictivo. Pero esto no podría pasar en el ámbito, por ejemplo, del pensamiento. Los pensamientos no se pueden controlar. Por lo tanto, haríamos mal en aplicar el derecho para intentar evitar un pensamiento que no sabemos ni siquiera en qué sentido podría estar, ¿no? Después de que ha surgido la génesis de la idea delictiva o la fase de la ideación, el sujeto activo o el agente pasa a la etapa de la deliberación. En esta etapa es donde el agente empieza a elaborar el plan delictivo. Empieza, por ejemplo, en el ejemplo que les ponía de si yo quisiera asaltar la bodega que está cerca a mi casa, o si intentase robar de repente la panadería que está cerca a mi casa, empiezo a planificar en qué momento hay menos gente, o en qué momento se han recaudado más los fondos, en qué momento de repente no está la policía por ahí, qué elementos necesitaría para ingresar a robar, de quiénes me puedo valer para ingresar a robar, si lo voy a hacer sola, si lo voy a hacer de repente con un cómplice, etcétera, ¿no? Y en este momento de la deliberación también se produce una especie de pugna interna, es decir, el agente se puede estar preguntando, ¿lo hago o no lo hago? Si lo hago, ¿cuáles serían las consecuencias si es que sale bien el plan? ¿O cuáles son las consecuencias si es que el plan sale mal y me detienen a mí? O de repente llego a robar, pero me descubren y finalmente soy capturado, soy sometido a un proceso y sentenciado, ¿no? Entonces se produce esta pugna interna entre cometer o no cometer el hecho delictivo. Evidentemente, si los mecanismos inhibitorios de la persona no son tan altos, por decirlo, es decir, si yo no tengo, de repente, no me interesa ir a la cárcel, no tengo familia que de repente sufriría con que yo me vaya a la cárcel, no tengo personas que dependan de mí, de repente no tengo ni siquiera bienes que voy a perder si es que voy a la cárcel. Evidentemente, no hay mecanismos inhibitorios como para que repriman cualquier instinto o cualquier idea delictiva que yo pueda tener, ¿no? Entonces, esta es la segunda fase de, digamos que del ámbito interno, la deliberación. Y finalmente viene la resolución o decisión. Es cuando el agente ya ha decidido, ha puesto en una balanza los pros y contras y ha decidido ejecutar el hecho delictivo, ¿no? Ya ha decidido qué día lo va a hacer, cuándo lo va a hacer, de qué manera lo va a hacer. Después de que el sujeto ha tomado una decisión respecto a cometer un hecho delictivo, viene la segunda fase, que sería la fase externa o la fase donde ya el agente empieza a externalizar una serie de comportamientos. Dentro de esta fase vamos a tener a los actos preparatorios, que es cuando el agente dispone de los medios para llegar al fin, ¿no? Por ejemplo, si yo he decidido asaltar la bodega que está cerca a mi casa, ya he hecho el plan, ya he pasado por la deliberación, ya he pasado por una decisión, y los actos preparatorios sería, ya, de repente necesito una pistola, empiezo a conseguir una pistola. De repente necesito pasamontañas, empiezo a conseguir las pasamontañas. De repente necesito algún material como para de repente amarrar las manos a algún trabajador para que no ponga resistencia, o de repente necesito la ayuda de un cómplice, etcétera, y estos van a ser
los actos preparatorios, ¿no? La disposición de medios para llegar al fin, ¿no? Ahora bien, los actos preparatorios se entiende que se van a realizar en la esfera de organización del ciudadano, ¿no? Por lo que por lo general se encuentran fuera del ámbito punible. Es decir, por lo general, los actos preparatorios no son punibles, ¿no? ¿Y por qué no son punibles los actos preparatorios? Porque, por ejemplo, si yo soy una mujer que quiere de repente envenenar a una persona y compro el veneno, el hecho de comprar el veneno por sí mismo es un suceso que se encuentra al interior todavía de la esfera de mi organización. Es decir, este hecho no es un hecho que suponga el quebrantamiento de mi rol social como persona. Cualquier persona puede ir a cualquier ferretería, por ejemplo, a comprar un veneno, un insecticida, algún tipo de sustancia para de repente decir que va a matar las ratas en su casa, ¿no? Podría ser un ejemplo. Entonces, por esto es que por lo general los actos preparatorios no son punibles. Ahora, los actos preparatorios por sí mismos vienen a ser ineficaces para obtener la consumación delictiva. El hecho de que yo vaya a comprar un veneno para ratas es un hecho que por sí mismo no implica o no es eficaz para obtener la consumación del hecho delictivo. Sin embargo, sí van a existir actos preparatorios que por decisión del legislador, muchas veces por política criminal, sí han sido tipificados como delito. Ello ocurre cuando, por ejemplo, existen actos que están claramente dirigidos a una finalidad delictiva, como lo vamos a ver más adelante, ¿no? Después de que hemos pasado por los actos preparatorios, hemos empezado a conseguir el material, a proveernos del material que nos va a servir para nuestro hecho delictivo, para conseguir la finalidad que nosotros estamos buscando, viene la etapa de los actos de ejecución o también llamada la tentativa. En este momento empieza propiamente la ejecución de un hecho delictivo, pero ojo acá porque el hecho delictivo todavía no se llega a consumar, ¿no? Por ejemplo, podría ser el caso de que, volviendo al ejemplo del asalto en la bodega, yo ya estoy con mi pasamontañas, estoy provista de un arma de fuego, estoy con un cómplice, entramos a la bodega y empezamos a pedir que nos den toda la plata que tienen en el cajero y empezamos a pedir también a los comensales que nos den todos los objetos de valor o los clientes que nos den todos los objetos de valor que puedan estar portando, ¿no? Entonces yo empiezo a pedir. En ese momento se empieza a ejecutar el hecho delictivo, pero no se llega a la consumación, porque la consumación se daría en el momento en el que yo salgo del lugar y hago míos los elementos de los cuales, o los elementos o los objetos que he robado, ¿no? Los incorporo a mi esfera de dominio, ¿no? Entonces, cuando yo salgo de la tienda y me voy a otro sitio y ya empiezo a contabilizar cuánto dinero tengo, etcétera, ahí ya vamos a estar propiamente en la consumación del hecho delictivo, ¿no? Es decir, que ya se han realizado todos los elementos descritos en el tipo penal. Y finalmente, la etapa de agotamiento vendría cuando el autor consigue satisfacer la intención que tenía. En el ejemplo propuesto sería cuando de repente el agente empieza a vender los objetos que ha robado, los celulares que ha robado, o empieza de repente a disponer del dinero que ha robado, ¿no? Entonces esa sería la fase de agotamiento. Ahora bien, como les venía comentando, los actos preparatorios por lo general no son punibles, ¿no? Pero los actos de ejecución o la tentativa, la consumación, evidentemente ya son hechos que son imputables o que son penalmente relevantes, es decir, que merecen una sanción penal de parte de nosotros como Estado, ¿no?
pero hay actos preparatorios que sí pueden pasar a formar el ámbito o pueden ser punibles bajo ciertas circunstancias, sobre todo cuando el legislador ha dispuesto que si se adelante esta barrera criminal, como para reprimir un acto que por sí mismo no sería considerado delito, pero yo adelanto esta barrera de punición, tipifico un acto preparatorio como para evitar algún tipo de riesgo o como para reprimir una conducta que evidentemente tiene como finalidad la consecución de otro hecho delictivo, ¿no? Por ejemplo, acá les pongo imágenes de una serie muy buena que yo recomiendo. No es de abogados, pero digamos que nos puede hacer entender un poco mejor esto de los eventos delictivos, que se llama esta serie Breaking Bad, ¿no? En esta serie, uno de los capítulos muy interesantes es cuando se empieza a armar en la parte, digamos, inferior, en una especie de sótano de una lavandería, se empieza a armar un laboratorio de metanfetamina, ¿no? Entonces, a simple vista, es un laboratorio, ¿no? Que de repente no podríamos nosotros concebir que es para que se realice ahí metanfetaminas, ¿no? Pero el simple hecho de realizar o ejecutar estos actos preparatorios tendientes a posteriormente cocinar las metanfetaminas ahí, ya sería un hecho reprimible en nuestro sistema jurídico a nivel penal, ¿no? Y sería reprimible porque tenemos el artículo 296 del Código Penal que reprime la promoción, favorecimiento al tráfico ilícito de drogas y entre otros comportamientos se reprime al que acopia, provee, comercializa, transporta materias primas o sustancias químicas controladas o no controladas para ser destinadas a la elaboración ilegal de drogas tóxicas, ¿no? Este sería, por ejemplo, el caso de alguna persona que de repente en las zonas donde es evidente que se realizan drogas o que se elaboran drogas dentro del territorio nacional, está trasladando una sustancia que está prohibida, ¿no? Evidentemente que si estás trasladando una sustancia que abiertamente es prohibida, tú lo que estás haciendo es destinar esa sustancia para posteriormente que se elabore una droga, ¿no? Pero más allá de que se reprima o criminalice este acto preparatorio del simple transporte de mercaderías primas o materias primas que podrían servir para la elaboración de drogas, también se va a reprimir a la persona que forme parte de una conspiración, como la conspiración también es un acto preparatorio, de dos o más personas para promover, favorecer o facilitar el tráfico ilícito de drogas, ¿no? Es decir que incluso el mero hecho de repente expresar que tú quieres asociarte con otras personas para empezar a vender drogas o empezar a comercializar drogas o empezar de repente a trasladar materias primas que se encuentran prohibidas, el solo hecho de ponerte de acuerdo con las demás personas o con otras personas ya constituiría per se un hecho delictivo, ¿no? El hecho delictivo sería la conspiración para favorecer, promover, facilitar el tráfico ilícito de drogas. Entonces, acá vemos claros ejemplos de cómo es que existe por decisión del legislador un adelantamiento de la barrera criminal para actos preparatorios que por lo general no son punibles penalmente, ¿no? Ahora bien, nosotros siempre decimos, o en derecho penal siempre se dice que el derecho penal es un derecho penal del acto. ¿Por qué? Porque lo que se reprime son los comportamientos que puede tener una persona en su entorno social. No se reprime cómo es que sea una persona por su aspecto físico, no se puede reprimir a una persona tampoco por los pensamientos o ideales que pudiese tener, ¿no? Por eso es que incluso Ulpiano, desde épocas de antaño, postulaba un aforismo que decía:
cogitationis poenam nemo partitur, que quiere decir que nadie sufre pena por su pensamiento, ¿no? Entonces, solamente pueden ser punibles aquellas conductas que el agente va a exteriorizar. No pueden ser punibles las ideas que pueda tener esta persona, por más que en algunas ocasiones podría exteriorizar estas ideas, ¿no? Y no se puede imponer de repente una pena a una idea, porque como dijimos, esto iría en contra del principio de evitabilidad, en tanto que el derecho penal busca evitar un comportamiento efectivo que pueda tener una persona y que tenga relevancia penal. No se puede a través del derecho imponer la moralidad de las ideas o la fuerza. Ahora, esto es un tanto controvertido para ciertos delitos. Por ejemplo, habían autores que señalaban si no son reprimibles en el derecho penal las ideas que una persona puede tener, así estas sean ideas inmorales, ¿cómo es que de repente nosotros podríamos reprimir a un pedófilo que sin necesidad de que dañe a una tercera persona, dañe a un niño, si de repente tiene material pornográfico en su computadora, ¿no? Que ha adquirido por internet, pero en el que él no participa, evidentemente, o que ni siquiera ha sido un material que él ha pagado para que se elabore este material, ¿no? Entonces, unos decían eso, si nosotros no podemos imponer la moralidad a la fuerza, porque es que sí, a veces se reprime la tenencia sola de material pornográfico. Y esto de repente se podría responder en el sentido de que el hecho de que una persona tenga material pornográfico de menores, ¿cierto? Material pedófilo, entonces esto implicaría que de alguna manera se está, o de manera indirecta, se está favoreciendo que existe este mercado de trata de niños, que exista un mercado de pornografía infantil que evidentemente está prohibido, ¿no? Otro ejemplo de lo controvertido que a veces puede ser de que no se punan las ideas, el hecho de la apología del terrorismo, ¿no? Todos sabemos que la apología del terrorismo es un delito que está reprimido en nuestro Código Penal, ¿no? Entonces algunos podrían decir, sí, pero finalmente no se puede reprimir las ideas que uno pueda tener. Sí, pero una idea no es digamos que el hacer o el avalar prácticas terroristas, ¿no? Porque finalmente este tipo de pensamientos están claramente dirigidos a una finalidad delictiva que podría afectarnos a nosotros como sociedad y que podría incluso socavar las bases mismas del Estado, ¿no? Por otro lado, también existe un mandato de neutralidad del derecho, en tanto el derecho no puede imponer todas las normas que debe de cumplir un ser humano, ¿no? Se supone que el ser humano es libre, es autónomo, y en la medida que es libre y autónomo, solamente van a ser reprimidas aquellos comportamientos que nos afectan socialmente, ¿no? Y finalmente podríamos decir que sería imposible probar qué es lo que realmente pensó un ser humano, por eso es que no se puede reprimir la fase interna o la fase de ideación que podría tener una persona. Si no, imagínense, pues, ¿cuántos de nosotros hemos tenido algún pensamiento de repente de que no es acorde a derecho, como por ejemplo, ay, si nos encontramos con un vecino que no nos cae o con el que hemos tenido algún disgusto, pensar en nuestra mente, le pegaría a este vecino, o qué ganas me dan de, no sé, pues incendiar su casa, etcétera, ¿no? Pero felizmente no se pueden probar los pensamientos, y estos pensamientos, por ende, no pueden ser punibles o no pueden ser pasibles de una sanción penal, ¿no? Ahora bien, la figura dentro del iter criminis, la figura que de repente se ha estudiado más a lo largo del tiempo, ha sido la figura de la tentativa, ¿no? Vamos a ver cuál es esta figura. La tentativa viene a ser aquel grado de desarrollo del hecho delictivo en el cual se va a poner en peligro el bien jurídico protegido, pero no se va a llegar a consumar el delito todavía,
¿no? Bueno, existen algunas posturas que señalan que así una persona tenga voluntad de ejecutar un hecho delictivo y empieza a desplegar ciertos actos desde la teoría de la imputación objetiva, únicamente vamos a considerar que este comportamiento sea igual a una tentativa si es que la persona se ha extralimitado de su rol social y por lo tanto ha producido un riesgo no permitido por el derecho, ¿no? Es decir, si una persona de repente ha tenido la voluntad de cometer un hecho delictivo y ha realizado un comportamiento, pero este comportamiento no rebasa el rol social que esta persona tiene, entonces todavía no podríamos hablar de un comportamiento de relevancia jurídico-penal en términos de tentativa, ¿no? La tentativa, como lo ha establecido el legislador en el artículo 16 del Código Penal, en la tentativa se disminuye prudencialmente la prueba. Este es un mandato que se le impone al juez, ¿no? En el código anterior que nosotros teníamos, el código de 1924, era una facultad que tenía el juzgador. Es decir, si es que una persona era de repente detenida, empezando la ejecución de un hecho delictivo, es decir, en tentativa, el juzgador podía decidir si es que le rebajaba la pena o no le rebajaba la pena. Pero con nuestro actual Código Penal es una obligación del juzgador de que se le disminuya la pena a la persona que va a ser condenada, ¿no? Precisamente en el recurso de nulidad número 2907-2007 se ha establecido lo siguiente. Si bien el artículo 136 del Código de Procedimientos Penales, cuya aplicación en su favor que exige el recurrente es una potestad de carácter facultativo del juzgador, quien merituando la prueba aportada, los hechos y las circunstancias en que el delito se perpetró, puede o no reducir la sanción impuesta, también lo es que no sucede lo mismo en caso de tentativa, pues dicho dispositivo legal impone obligatoriamente una disminución de la pena al señalar en el segundo párrafo del artículo 16 de la norma sustantiva que el juez reprimirá la tentativa disminuyendo prudencialmente la pena, sustentando, como dice Luis Miguel Bramón Arias Torres, que el comportamiento del sujeto no ha llegado al grado de consumación del delito y el desvalor de un delito consumado es mayor que el de un delito tentado, ¿no? En otras palabras, nos está diciendo la Corte Suprema en esta ejecutoria recaída en este recurso de nulidad que el juez está llamado legalmente a disminuir prudencialmente la pena, ¿no? Porque no es lo mismo que nos encontremos frente a un delito que se ha consumado, es decir, que se han cumplido con todos los elementos objetivos del tipo penal, ¿cierto? Y que por ende se ha causado una lesión en la mayoría de casos del bien jurídico protegido, a estar frente a un delito tentado en el que si bien se ha empezado con la ejecución del hecho delictivo, no se ha llegado a cumplirse con todos estos elementos y por lo tanto podría ser el caso de que tampoco se ha lesionado de manera efectiva el bien jurídico protegido. Entonces, existe mucho más reprochabilidad en un comportamiento consumado que en un comportamiento tentado, y ahí radica la razón de ser por el que el legislador ha establecido que el juez tiene que disminuir prudencialmente la pena. Lo que no nos ha dicho el legislador es qué se entiende por prudencial, la disminución prudencial, ¿no? Algunos autores señalan que en realidad tendría incluso que disminuirse por debajo de el mínimo legal establecido para el delito del cual se trate, ¿no? Pero no existen, digamos que parámetros establecidos jurisprudencialmente o parámetros legalmente establecidos como para aplicar alguna especie de razonamiento al momento de realizar la disminución de la pena que se va a aplicar a una persona por un delito en grado de tentativa.
algunas características de la tentativa. Es evidente que en los delitos culposos no existe la tentativa. Efectivamente, todo el iter criminis en realidad está pensado para un comportamiento de naturaleza dolosa, ¿no? Claro, porque si nosotros nos ponemos a pensar en un comportamiento culposo, por ejemplo, en un accidente de tránsito, donde han resultado con lesiones leves, culposas, algunas personas, ¿no? Entonces, en este evento, la persona no ha tenido esa ideación, voy a manejar mal, voy a manejar infringiendo las normas de tránsito y voy a decidirme que lo hago y después voy a manejar y a causar lesiones a personas. No ha existido todas estas fases del iter criminis, ¿no? Porque el iter criminis finalmente está pensado para un comportamiento de índole doloso. Por lo tanto, no existe tentativa en los casos de delitos culposos. Ahora bien, en cuanto a los delitos de peligro concreto y peligro abstracto, es evidente que en el peligro abstracto, al no existir un resultado en concreto, será muy difícil admitir una tentativa, porque no es que empieza una ejecución de actos hasta llegar a un resultado, sino que ya la sola ejecución ya supondría que nosotros estamos infringiendo la norma que establecía o que trataba de repente de salvaguardar un bien jurídico abstracto, ¿no? Entonces no podríamos establecer estas dos fases de inicio de la tentativa y consumación. Pero en algunos casos de peligro concreto sí podría existir un supuesto de tentativa, ¿no? Pero digamos que en la práctica es muy difícil que podamos nosotros diferenciar desde qué momento podríamos considerar de que efectivamente se ha consumado el peligro concreto y desde qué momento podríamos decir que el peligro concreto en realidad solamente se produjo en el ámbito de la tentativa. Son situaciones muy difíciles de comprobar en la realidad. Con esto se abre, bueno, quiero abrir de repente el chat para hacerles a ustedes una pregunta. ¿En qué casos consideran que la tentativa no va a ser no va a ser punible? Porque ya hemos dicho que la tentativa, por regla general, se va a reprimir, pero se le va a disminuir prudencialmente la pena al autor. Pero ¿en qué casos no cabría en tentativa imponer ningún tipo de sanción a la gente? Por ahí nos ponen tentativa inidónea, tentativa inidónea, tentativa inidónea. Exactamente en la tentativa inidónea, pero hay que diferenciar, o algunos autores diferencian, entre la tentativa inidónea absoluta y la tentativa inidónea relativa, ¿no? Vamos a ver esto. Vamos a conocer al delito imposible o también llamado a la tentativa absolutamente inidónea por dos supuestos principalmente. Cuando existe ineficacia absoluta del medio empleado o el otro supuesto cuando existe absoluta impropiedad del objeto. Un ejemplo del primer caso, la ineficacia absoluta del medio empleado. Cuando, por ejemplo, una persona intenta matar a otra, ¿no? Y le dispara, pero con una pistola que es de juguete, que es de mentira. Y la persona de repente está en la creencia de que era un arma real, pero era un arma de juguete, ¿no? Entonces, evidentemente, el medio empleado, la pistola que ha empleado para intentar matar a la otra persona es absolutamente ineficaz para producir el resultado dañoso que estoy buscando, que es el resultado muerte, ¿no? Y en el otro supuesto se daría cuando existe absoluta impropiedad del objeto en sí. Por ejemplo, si yo disparo a una persona que ya ha fallecido,
ahí existe absoluta impropiedad del objeto, que sería que no existe una persona a quien yo voy a afectar en su bien jurídico vida porque ya la persona ha fallecido, ¿no? ¿Y cómo nosotros podemos de repente diferenciar este tipo de casos? Porque al realizar un análisis del comportamiento ex ante desde una perspectiva social, vamos a darnos cuenta de que es absolutamente inidóneo este comportamiento para producir un resultado lesivo, ¿no? Es decir, si nosotros analizamos en el ejemplo propuesto de que una persona intenta matar con un arma de juguete, nos damos cuenta, haciendo un análisis ex ante del comportamiento, que el arma es totalmente ineficaz para producir el resultado lesivo, ¿no? De la misma manera, si nosotros hacemos un análisis ex ante de la persona que ha disparado efectivamente un arma de verdad, pero a una persona que ya estaba muerta, es evidente que este resultado lesivo muerte no se va a producir, ¿no? Entonces, estos casos de tentativa absolutamente inidónea se van a conocer con el nombre de delito imposible, ¿no? Y esto también lo tendríamos nosotros o bueno, lo encontramos regulado en el artículo 17 del Código Penal. No es punible la tentativa cuando es imposible la consumación del delito por la ineficacia absoluta del medio empleado o absoluta impropiedad del objeto del cual nosotros nos servimos para intentar cometer este hecho delictivo, ¿no? En cuanto a la tentativa impune o también a la tentativa a la tentativa absolutamente inidónea o al delito imposible, la Corte Suprema en el recurso de nulidad 1636-2001 Lima ha establecido lo siguiente, ¿no? La autoridad judicial, al efectuar el desalojo en la vivienda del procesado, encontró dentro de una refrigeradora en desuso un costalillo conteniendo 623 cartuchos de dinamita, la misma que al ser sometida a peritaje, la subunidad de desactivación de explosivos de la Policía Nacional del Perú concluye que el material explosivo se encuentra con 10 años aproximadamente de antigüedad en su elaboración. Asimismo, se encuentra en mal estado de conservación y funcionamiento por la descomposición de sus componentes y propiedades hidroscópicas, encontrándose inactivas para su funcionamiento. La posesión de estos explosivos no crea peligro para el bien jurídico protegido por la ley. ¿Qué es lo que pasa? En este caso se estaba procesando a la persona y se la había condenado en primera y segunda instancia por el delito de posesión ilegal de explosivos, ¿no? Entonces, al momento de realizarse la pericia respecto de los explosivos, se llegó a determinar pues que estos estaban en mal estado de conservación, que ya se habían descompuesto los componentes que tenían, es decir, que no iban a servir para hacer explotar o no eran eficaces para incluso explotar cualquier tipo de objeto, ¿no? Por lo tanto, acá evidentemente nos encontrábamos frente a una frente a una absoluta impropiedad del objeto. El objeto que poseía la persona no era, eh, no era susceptible de producir algún tipo de peligro para el bien jurídico protegido por la ley, que es la seguridad pública, ¿no? La paz pública, la seguridad pública que nosotros podemos tener, porque imagínense que tengamos un vecino al lado de nuestra casa que tenga más de, ¿cuánto era? Más de 623 cartuchos de dinamita. Eso per se ya representaría un peligro para la seguridad pública, ¿no? Pero si estos cartuchos de dinamita se encuentran en mal estado de conservación, es evidente que no existe un medio idóneo, un medio objetivo para producir o para poner en peligro el bien jurídico que nosotros tenemos, ¿no?
Ahora bien, hay que diferenciar los casos de delito imposible de los casos o tentativa imposible de los casos de tentativa irreal, ¿no? Por ejemplo, les pongo ahí una noticia que decían que Matías Pogba reveló que Paul, su hermano, contactó a un brujo para lesionar a Mbappé, ¿no? Y la noticia se desarrolla así: el francés Paul Pogba en el centro de la polémica en Francia luego de una sorpresiva revelación de Matías, su hermano. Habría contratado a un brujo para lesionar a Kylian Mbappé, ¿no? Entonces, este no podría configurarse o no podría entenderse que es una tentativa inidónea absolutamente, sino que podría ser un comportamiento de tentativa irreal. ¿Y por qué señalamos esto? Porque los comportamientos en realidad supersticiosos o los comportamientos que apelan de repente a una cosmovisión del mundo no pueden afectarnos a nosotros como sociedad o no afectan la configuración que nosotros tenemos socialmente, ¿no? Ya que las expectativas sociales no se encuentran condicionadas por las creencias personales. Es decir, nosotros, todas las personas, tenemos un rol que está delimitado, ya sea por normas, puede ser también por lo que socialmente entendemos de la manera que se tendría que comportar una persona. Pero estas expectativas son, digamos que son, no sé si decir aprobadas, pero digamos que son consensuadas por la generalidad de las personas, ¿no? Por lo cual no puede una persona simplemente imponerte a ti expectativas sociales de lo que ella considera que es adecuado o de las creencias que esta persona pueda tener, ¿no? Por lo tanto, acá, si le hizo brujería o no le hizo brujería a Mbappé para que se lesione finalmente, esto no podría ser relevante jurídico penalmente, porque el hecho de que una persona use un muñeco de vudú o use brujería como para invocar espíritus para que la otra persona se pueda lesionar, finalmente no representa una violación de las expectativas sociales que nosotros tenemos, porque se entiende que el rol se va a delimitar por aquellas normas socialmente establecidas, socialmente consensuadas, y no por las creencias que cada persona podría tener, ¿no? Entonces hay que tener bien en claro esta diferenciación entre la tentativa o delito imposible o la tentativa inidónea absoluta y aquella tentativa irreal, que es el caso que les propongo acá, ¿no? Ahora, como existe una tentativa absolutamente inidónea, existe una tentativa relativamente inidónea, y ojo que en este caso sí podrían ser pasibles de imponerse una sanción penal. ¿Y cuándo estamos frente a una tentativa relativamente inidónea? Si nosotros realizamos un análisis del comportamiento y realizamos este análisis ex ante, la conducta va a resultar idónea para producir el resultado lesivo. Y por lo tanto va a ser punible así no se haya llegado a concretar el resultado, ¿no? Y dentro de esta serie de comportamientos podrían estar las conductas que no producen el resultado por simple casualidad, ¿no? O las conductas que, aún siendo idóneas para producir el resultado, no causan el resultado en el caso concreto. Para aterrizar un poco estos conceptos, ¿no? Por ejemplo, si yo soy una persona que quiere matar a otra, agarro un arma, le disparo a esta persona, pero esta persona se agacha y el disparo le pasa por encima de la cabeza sin causarle ningún tipo de lesión, sin causarle ningún tipo de roce ni daño, etcétera, entonces yo podría estar frente a una tentativa relativamente inidónea, porque este comportamiento analizado ex ante, es decir, un disparo, un disparo que sale de un arma real que va dirigido hacia una persona, es
idóneo como para producir el resultado lesivo. Si este resultado lesivo, muerte de la persona, no se ha producido por simple casualidad de la vida, por simple casualidad del destino, no quiere decir que este comportamiento va a decaer y no va a ser punible, sino que va a ser punible. El otro caso sería en los que en la generalidad de los casos, el comportamiento que yo he desplegado sí produce un efecto que estoy buscando, sí produce o si es idónea para producir un comportamiento lesivo o para producir el resultado lesivo, ¿no? El resultado dañoso. Pero que en este caso en concreto, en particular, por de repente la configuración de la persona, del organismo de la propia persona, no se llega a producir el resultado deseado, ¿no? Por ejemplo, si yo le doy veneno a una persona, que este veneno es idóneo en la generalidad de los casos para producir la muerte de las personas, pero resulta que la persona a la cual yo le doy el veneno en realidad tiene un mecanismo de defensa o de repente un mecanismo inmune que hace que el veneno se absorba y no pase nada en su organismo, ¿no? Entonces, en este caso, pese a que no se ha producido el resultado en este caso concreto, si nosotros lo analizamos ex ante, sí es un comportamiento idóneo como para que se produzca el resultado, así no se haya llegado a producir por hechos que serían externos a la propia voluntad de la gente, ¿no? Entonces, en estos casos, un sector de la doctrina lo suele denominar como tentativa relativamente inidónea, ¿no? Bien, hasta acá, ¿tendremos alguna pregunta? Habilitamos las preguntas antes de continuar con la clase. Perfecto, doctora Mary Alonso, muchísimas gracias, estimados participantes. Vamos a dar pase a algunas preguntas, ¿sí? Pero eso sí, recortar, ser puntuales, referentes a lo que se está tocando, ¿correcto? Una pregunta, estimado Julio. Buenas noches, doctora. Mi nombre es Julio Corquira. Una consulta. Buenas noches, colega. En una oportunidad sufrí un robo y, bueno, aparentemente físicamente estaba bien. Comencé a corretearlo al ladrón y lo chapé. Pero a la altura de más o menos bueno, estamos hablando de Lima, a la altura de España. Y había una policía, agarra y me interviene y me dice abusivo. Entonces yo lo chapo y lo cojo ¿y por qué le pega? Porque me ha robado. ¿Y qué me había robado? Mi celular. Entonces con la policía agarramos, lo llevamos a la comisaría Fonsugarte. Y en la comisaría Fonsugarte lo llevamos ahí en Marrocao. Y yo también fui. Y a la final mientras que está tomando la manifestación el policía dentro de la comisaría, el ladrón estaba saliendo por la puerta de mi casa, por la puerta de la comisaría. Que yo le pregunto al señor, ¿pero por qué lo sueltan? No, porque es un robo frustrado. Entonces quería saber, llevando este tema de los casos que está exponiendo, quería saber si esos casos todavía sigue vigentes, ¿no? Porque cuando se llama un robo frustrado, cuando lo chapas al ladrón y ya no te robó y queda libre el ladrón. Eso es todo, doctora. Gracias. Gracias por la pregunta, colega. En este caso, así se haya frustrado el asalto, que en realidad desde mi punto de vista ya se habría configurado desde el momento que el ladrón sale y se apodera ilegítimamente del bien que era de pertenencia de usted, desde mi punto de vista sí se habría configurado el delito, ¿no? Entonces, por lo tanto, se tendría que haber abierto un proceso contra esta persona y por lo tanto se le tendría que haber condenado. Bueno, y si el criterio del juzgador era que en realidad todavía no se había producido este apoderamiento ilegítimo porque estaba en ese proceso de escaparse para posteriormente hacerse de los bienes, igual tendríamos que hablar de una tentativa acabada, porque todos digamos que los actos tendentes a la realización del hecho delictivo ya se habían realizado, ¿no? Solamente faltaba, de repente, en el peor de los supuestos, que esta persona hubiese consumado el delito
apoderándose ilegítimamente de este bien que usted tenía, ¿no? Pero desde mi punto de vista, sí se hubiese tenido que sancionar, ya sea dependiendo del criterio que tenga el juzgador, como un delito ya consumado o cuando menos como un delito en fase de tentativa. Muchas gracias, doctora María Alonso. Estimado Carlos, ¿cómo estás? Adelante, por favor. Está activo tu audio. Muy buenas noches, doctora. Buenas noches, colega. Felicitarla por una muy buena exposición, doctora. Nos instruye cada vez más a ser mejor. Doctora, Muchas gracias. Una pregunta. Como usted me dice, la tentativa relativamente idónea. Por ejemplo, en la ineficacia absoluta del medio empleado, ¿qué pasaría si, por ejemplo, no sé si habrán visto unas pistolas de juguete donde le ponen balines y cuando dispara sale un poquito de chispa? ¿Qué tal si una persona va a asaltar a otra persona con esa pistola y ve que es un disparo al aire y sale esa chispa y esa persona se deja robar? ¿Estaríamos hablando de una tentativa inidónea ahí? No, yo considero que en este caso no, porque recordemos que uno de los elementos del delito de robo es el empleo de la violencia contra las personas o las amenazas con un peligro inminente para la vida, integridad física, etcétera, ¿no? Entonces, así yo tenga un arma que es en realidad un arma que no es apta como para causar de repente lesiones o muerte de una persona, sí es un elemento idóneo como para yo poder vencer la resistencia que pueda tener la víctima, ¿no? Y es un elemento idóneo como para que yo pueda amenazar a mi víctima y lograr mi objetivo, que es que ceda al robo y me entregue a la fuerza o me entregue por su propia voluntad los bienes que pretende robar, porque evidentemente él ha creído que el arma que se estaba empleando era un arma de verdad, ¿no? Entonces, en este caso del robo, yo creo que se ha cometido totalmente, en el caso que nos propone, se ha cometido el delito de robo, ¿no? Pero distinto sería el caso si yo voy con esa arma que bota chispas y pretendo disparar a una persona para matarla. Es evidente que esa arma no va a poder matar a la otra persona. Y ahí estaríamos hablando, sí, de un delito o una tentativa inidónea, ¿no? O de un delito imposible porque el objeto empleado no va a ser idóneo para causar el resultado que yo estoy buscando, ¿no? Excelente, doctora María Alonso. Estimados participantes, recordar siempre teniendo activo su cámara para darles pase al audio. Si no, lamentablemente no se puede dar pase. Estimado Jorge, ¿cómo estás? Adelante, por favor. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas noches. Mi saludo cordial para la ponente, un excelente ponente. Buenas noches, doctor. Muchas gracias. A usted. Mi pregunta es, si se asalta con este tipo de arma y se ocasiona o se produce un infarto a la persona que se le pretende robar, ¿qué se configuraría ahí? Ya que no lo mató con el arma, sino sí ocasionó. Gracias por la pregunta. Bueno, nosotros siempre tenemos que ver cuál era la voluntad del agente, que bueno, la voluntad no es pasible de probarse por prueba directa, pero sí inferirse a través de la prueba indiciaria, ¿no? Entonces, en este caso, si la finalidad de la persona y el dolo que esta persona tenía era respecto únicamente a producirse el despojo de los bienes de la víctima, vamos a estar hablando de un delito de robo, ¿no? Y que se está valiendo de un arma, así sea de mentira, y que la persona creía por las chispas que salía, en el caso que nos proponía el colega anterior, entonces vamos a hablar de un delito de robo, ¿no? Ahora bien, no podríamos hablar de robo con subsecuente muerte porque digamos que el agente tampoco ha desplegado una acción para causarle lesiones al sujeto pasivo y que producto de estas lesiones se hubiese producido la muerte o el deceso del
de la víctima, ¿no? Entonces, yo pienso que únicamente se configuraría acá el delito de robo y que el resultado lesivo o el resultado que se produjo muerte, en realidad no es una consecuencia directa del proceder del agente o del sujeto activo, ¿no? Porque no buscó dispararle, no buscó producirle la muerte, sino únicamente buscó el arrebatarle las pertenencias. Excelente, doctora. Estimado Benjamín, adelante, por favor. Sí, doctora, buenas noches. Primero, agradecerlo por este diplomado. Mm, Buenas Mi, noches, estimado. sí, mi pregunta es lo Gracias. siguiente. Si bien es cierto, en el delito del crimen, en la fase interna, no es punible tanto el pensamiento de la persona, ni la deliberación, ni la decisión que toma la persona, ¿no? Pero mi pregunta va a lo más ejemplar, si se puede reprimir a una persona, ya si esta persona ha tenido denuncias penales, ¿no? O antecedentes penales, y ya que no ha llevado a ejecutar la ejecución en la fase externa, ¿no? Pero se puede reprimir esta acción con antecedentes penales o denuncias penales que han tenido esa persona. Esa sería mi pregunta. Muchas gracias. Gracias por la pregunta, colega. Así una persona tenga, digamos que, antecedentes de haber producido una serie de eventos delictivos y haber de repente sido incluso sentenciado por esos hechos delictivos, la fase interna no es reprimible, ¿no? Es decir, la fase de yo imaginar el hecho delictivo, deliberar, tomar la decisión, toda esa fase no es punible, ¿no? Pero distinto podría ser el caso si es que yo empiezo a conspirar para la realización de ciertos hechos delictivos. Por ejemplo, me reúno con otras personas para conspirar para la venta de drogas, o conspiro con otras personas para el sicariato, o empiezo a planear con otras personas para otros tipos de eventos delictivos que ya incluso podría este hecho de reunirse con otras personas, empezar a idear maneras de cometer hechos delictivos, podrían incluso configurar un delito de asociación ilícita para delinquir, y dependiendo de la organización que pueda tener esta asociación, podría ser una criminalidad organizada, una banda criminal, etcétera, ¿no? Entonces hay que tener muy en cuenta qué tipo de comportamientos son el que yo estoy conspirando con otras personas, y también tenemos que tener en cuenta si es que yo ya he adoptado esta práctica o esta manera de llevarme por la vida, ¿no? De cometer hechos delictivos y estar planeando constantemente con otras personas hechos delictivos, podría yo estar cometiendo un delito de asociación ilícita. Muy bien, doctora Mary Alonso. Estimado Omar, contigo cerramos el primer bloque de preguntas. Una pregunta, por favor. Doctora, buenas noches. Buenas noches, estimado colega. Doctora, con relación a la pregunta que hizo el compañero anterior, el colega anterior, yo tengo una duda, ¿no? Porque cuando una persona va a cometer un delito como va a asaltar a otro ciudadano con un arma, así sea un facsímil o una pistola de juguete, yo considero que cualquier amenaza con un arma de fuego, indistintamente que sea verdadero o sea falso, va a crear un nivel de estrés muy fuerte en una persona que puede traer ciertas consecuencias. Si está al frente de una persona que a lo mejor es un cardiópata y transcurre la muerte posterior a esa amenaza, ¿cómo se hace lógico de que la persona no se le pueda imputar la responsabilidad de haber ocasionado esa muerte? Gracias por la pregunta, colega. Entiendo el punto, ¿no? Porque digamos que socialmente queda un vacío socialmente si es que una persona ha muerto a consecuencia de un robo, así no se le haya disparado, ¿no? Ni se le hayan producido lesiones, sino que en realidad
esta muerte se produjo por el miedo que la persona tenía frente a un arma de fuego, ¿no? Sin embargo, el derecho penal lo que va a proscribir, lo que va a sancionar es el comportamiento que yo despliego tendiente a la realización de un fin, ¿no? Y también nosotros, para evaluar la responsabilidad penal de una persona, tenemos que evaluar si esta persona ha cometido el hecho delictivo de manera dolosa, ha cometido el hecho delictivo y también ha tenido conocimiento y voluntad de ejecutar todos los elementos del tipo penal, ¿no? En este caso, si la persona buscaba simplemente robar a su víctima, ¿no? Y por eso es que de repente podría incluso alegar, yo solamente quería robarle y por eso usé un arma que era de mentira, que ni siquiera le iba a causar lesión alguna, entonces no se le puede imputar un delito que no ha buscado con su comportamiento. Pero distinto de repente sería el caso si es que yo soy una persona que conoce a la víctima. Sé que la víctima tiene un problema cardiológico, o de repente tiene problemas, tiene un soplo al corazón, qué sé yo. Entonces yo sé que esta persona, frente a una impresión muy fuerte, podría fallecer de un infarto. Entonces, si yo conozco estas circunstancias, podría existir un dolo eventual, ¿no? Un dolo que me ha hecho la representación de que esta persona podría morir, no es seguro que muera, podría morir, y pese a eso he aceptado el resultado y he decidido proseguir con mi comportamiento delictivo, robándole, pero a la larga o a la par o de repente de manera intrínseca, también buscaba que esta persona fallezca por el miedo que yo le iba a causar al mostrarle un arma, si esta arma fuese de mentira. Entonces ahí sí podríamos estar hablando de un delito de robo y al mismo tiempo de un delito de homicidio por dolo eventual, ¿no? Por haber causado la muerte de esta persona porque yo sabía, conocía que frente a un arma, así fuese de juguete, esta persona por las condiciones físicas que tenía, era probable de que falleciese por un infarto o un paro cardíaco, ¿no? Entonces siempre hay que ver qué es lo que la persona busca con su comportamiento delictivo. Y muchas veces, como no podemos nosotros probar el ámbito interno de la persona, sí nos vamos a valer de los elementos externos que podamos tener. Para eso es importante la prueba indiciaria, ¿no? Para ver si es que esta persona quería robar o de repente en el fondo esta persona quería que la otra persona falleciese, quería que producto digamos que del susto, esta persona falleciese, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta todos estos elementos, ¿no? Ahora bien, ¿hay una pregunta más o continuamos con la clase? Continuamos con la sesión, doctora, y luego seguimos. Correcto. En la parte final, entonces, abrimos de nuevo el micrófono. Bien. Entonces, estábamos en que ya habíamos hablado de la tentativa irreal, habíamos hablado de la tentativa relativamente idónea, ¿no? Ahora, bien, nos toca hablar de lo que es el error del tipo al revés, ¿no? Como nosotros sabemos, existe un error en nuestro sistema jurídico, existe un error de prohibición y un error de tipo. El error de prohibición es cuando la persona en realidad no sabía que este comportamiento se encontraba prohibido y actuó, ¿no? Pensando que su comportamiento era permitido, ¿no? El ejemplo más clásico que se puede poner es una persona que de repente viene del extranjero, donde sí puede tener 2, 3 mujeres, y acá también se casa con 2 o 3 personas a la misma vez, ¿no? Cometiendo el delito de bigamia. O podría ser una persona que considera que el tener relaciones sexuales con una menor de 14 años es un acto que está permitido, que no está prohibido, y tiene relaciones sexuales, sin embargo, nuestro ordenamiento jurídico proscribe este tipo de comportamientos con menores de 14 años. Y también nosotros tenemos lo que es el
o se le conoce como el error de tipo. El error de tipo se da cuando nosotros tenemos una falsa representación de un elemento del tipo penal. El ejemplo clásico que se pone, ¿no? Es la situación en el que una persona de repente va a un taller donde tiene su automóvil, ¿no? O mejor dicho, digamos que va a un técnico donde ha dejado su radio. Entonces esta persona se lleva una radio pensando que es la suya, la que ha dejado en el técnico, y resulta de que esta radio en realidad es de una tercera persona. Entonces podríamos decir que la gente en este caso desconocía uno de los elementos del tipo, que era el elemento de la ajenidad del bien. Él obró pensando que ese bien era suyo, pero ese bien resultó que había sido de una tercera persona. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros hablamos de la tentativa? Podrían haber situaciones en las que se producen el error de tipo, pero al revés. Es decir, situaciones en las que la persona considera de que este comportamiento está prohibido, considera de que está realizando todos los elementos del tipo penal, sin embargo, hay un elemento del tipo penal que no se va a configurar, ¿no? O ni siquiera existe o no es idóneo ni siquiera, ¿no? ¿Qué es lo que nos ha dicho la Corte Suprema en estos casos? Presupone que la gente conoce y realiza el elemento objetivo, ya sea descriptivo o normativo del tipo penal, pero el hecho no se realiza por causas ajenas a su voluntad. Por ello, el dolo, a diferencia del error de tipo, está presente independientemente de si la acción típica se realizó. Por pretender, X pretende matar a Y bajo la creencia que introduce veneno en su bebida, pero en realidad introdujo sal. Solo en este supuesto la tentativa inidónea tiene cabida, ¿no? Acá, como claramente nos pone este ejemplo la Corte Suprema. En el error de tipo al revés, el agente existe un dolo por cometer el hecho delictivo. Existe un dolo para realizar todos los elementos normativos, descriptivos que tiene el tipo penal, ¿no? Entonces yo estoy ejecutando un comportamiento en la creencia que me va a llevar a la finalidad de cometer el hecho delictivo que estoy buscando. Sin embargo, por una causa externa no se llega a realizar este evento delictivo, y esto en realidad se da porque no existía uno de los elementos de manera idónea como para que se llegue al resultado lesivo que estaba buscando, ¿no? Ahí nos ponen claramente el ejemplo de que una persona pretende matar a otra, está decidida a matarle, existe dolo en todos los actos ejecutivos de su comportamiento. Sin embargo, podría ser que se equivocó y en vez de ponerle veneno a la bebida de la persona, le puso sal, ¿no? Entonces, en este caso, estaríamos frente a una tentativa que en realidad sería una tentativa inidónea absoluta por digamos que el medio empleado que no ha sido idóneo para causar el resultado, ¿no? Pese a que yo tenía una intención de causar la muerte de la persona, pero por factores externos no se ha producido. Ahora, también al hablar de tipos o clases de tentativas que existen, tenemos que hablar de la tentativa acabada y de la tentativa inacabada, ¿no? La tentativa acabada se produce cuando el autor se ha representado que ha realizado lo necesario para alcanzar un resultado lesivo o para alcanzar el resultado que se ha propuesto. Pero este resultado no se ha llegado a producir por una interrupción. Más adelante vamos a ver los tipos de interrupción. Mientras que en la tentativa inacabada, el autor, mejor dicho, en la tentativa acabada, una persona ha realizado lo necesario para
para que se llegue al resultado lesivo. En cambio, en la inacabada, el autor entiende que no ha realizado todos los elementos necesarios como para realizar o para llegar al resultado lesivo, ¿no? Un ejemplo de esto podría ser que yo preparo una bebida con veneno y se lo doy a la persona que intentó matar, ¿no? Pero de repente en este momento se le cae el vaso y por lo tanto no se llega a terminar todo el ámbito de la tentativa, ¿no? Y la tentativa acabada sería cuando de repente yo le he dado el veneno a la persona, esta persona se ha tomado el brebaje, ¿cierto? Sin embargo, puede ser que yo me voy antes de ver que efectivamente muera la persona y llega algún familiar y lo socorre, lo llega a llevar a un nosocomio, a un hospital y le salvan la vida, ¿no? Entonces, esta es la diferencia entre lo que es la tentativa acabada y la tentativa inacabada, ¿no? Entonces, en uno, el autor considera de que ya ha realizado todo lo necesario para que se produzca el resultado lesivo. En el otro, entiende que le han faltado algunos actos como para llegar al resultado lesivo, ¿no? Podría ser el caso, otro ejemplo, de una persona que dispara a su víctima, ¿no? Y esta víctima llega a moverse y solamente el disparo o la bala le cae en la pierna. Entonces yo soy consciente de que he desplegado los actos, pero estos actos no van a ser suficientes como para producir el resultado lesivo que yo estaba buscando, que era la muerte, ¿no? Distinto sería el caso donde yo le he disparado a la persona en un punto vital, de repente en el estómago, y sé que esta persona en cuestión de minutos va a terminar muriendo y yo me voy. Pero sucede que llega una tercera persona a socorrer al herido, lo lleva al hospital y logran salvar, ¿no? Entonces, en este caso estaríamos hablando de una tentativa que ya ha sido acabada, es decir, que se han realizado todos los actos necesarios para que se consume el delito y que solo falta la producción del resultado, ¿no? Y que esta producción no se va a producir por factores externos, ¿no? ¿Y cuáles son los factores externos por los cuales no se llega a producir el resultado que yo estaba buscando a través de mi comportamiento? Uno de estos factores podría ser, o una de estas formas en las que la persona no llega digamos que a cumplir su objetivo, a cumplir su finalidad, a cumplir con la consumación del hecho delictivo, podría ser el desistimiento, ¿no? El artículo 18 del Código Penal nos dice que si es que la persona voluntariamente desiste de proseguir los actos ejecutivos para la ejecución del delito o impide que se produzca el resultado, será penado solo cuando los actos practicados constituyen por sí otros delitos, ¿no? En otras palabras, el artículo 18 propone dos formas de actuar frente a un caso de tentativa en los que no se ha llegado al resultado por el desistimiento del sujeto activo, ¿no? El primer caso sería si es que yo he logrado de repente evitar el resultado lesivo, puede ser que no se me ponga ningún tipo de sanción penal, pero si mi comportamiento finalmente es pasible de enmarcarse en otros tipos penales, entonces únicamente se me van a aplicar esos otros tipos penales y no el grado de tentativa que yo en realidad llegué, ¿no? Hasta el grado de tentativa respecto al delito que yo quería cometer. Ahora bien, la tentativa puede darse o se da de dos maneras dependiendo de si nos encontramos frente a una tentativa inacabada o frente a una tentativa acabada. En la tentativa inacabada, el autor
se entiende que en esta tentativa inacabada, el autor sabe o se ha hecho la representación de que ha realizado algunos actos, pero no todos como para llegar al resultado, ¿no? Entonces, en este desistimiento, lo que va a suceder es que el autor va a abandonar voluntariamente la ejecución del hecho delictivo, ¿no? Es decir, que va a desistir de seguir realizando los actos que consideraba necesarios para llegar a la finalidad que buscaba, ¿no? En cambio, en la tentativa acabada, es decir, donde el autor ya considera que ha realizado todo como para producir el efecto lesivo que buscaba o para producir el daño que buscaba, el agente va a realizar una acción positiva como para que el resultado no se llegue a producir, ¿no? Acá nos falta una cosa, pero realiza una acción positiva para que el resultado no se produzca, ¿no? Respecto al desistimiento en la tentativa inacabada o en la tentativa acabada, la Corte Suprema en la Casación 539-2017, Lambayeque, ha establecido lo siguiente. Por su parte, el desistimiento voluntario contempla dos supuestos diferentes de operatividad. El desistimiento propiamente dicho, que consiste en el abandono por el agente de la acción delictiva ya iniciada, ¿no? Interrumpiendo o abandonando la progresión de la misma en un momento del iter criminis en que lo realizado no conlleva la producción del resultado, desistimiento pasivo, ¿no? Es decir, que yo he empezado con la ejecución del evento delictivo, pero no he realizado todavía todos los actos que eran necesarios para llegar al fin y yo decido o voluntariamente me desisto de continuar con esta ejecución, ¿no? Este es el desistimiento pasivo, apreciable en la tentativa inacabada. Y en segundo lugar, lo que se conoce como desistimiento activo, ¿no? Que tiene lugar cuando la acción realizada tiene ya eficacia para producir el resultado dañoso contemplado por la norma penal. Es decir, que se trata de una tentativa acabada, pero se evita realmente y eficazmente su acaecimiento por una actividad positiva del propio agente, ¿no? En el caso que yo les decía, de repente yo le di ya veneno a una persona, realizado todos los actos tendentes al resultado, ¿no? Tendentes a buscar el resultado, pero yo me desisto a último momento y le doy un brebaje a la persona que es un antídoto para que contrarreste el veneno que tiene en su cuerpo. O sea, estaríamos acá frente a un desistimiento activo, un hacer para que no se llegue a producir el resultado que inevitablemente se tendría que realizar si es que yo no intervengo, ¿no? Siempre se requerirá la concurrencia de un aspecto subjetivo representado por la voluntad del sujeto de apartarse libre y voluntariamente del hecho criminal. Es de anotar asimismo que la distinción práctica entre una y otra tiene lugar de la siguiente forma. En el primer caso, tentativa inacabada, basta con la simple omisión de seguir actuando, de modo que el autor tiene en su propia mano cumplir con este requisito. En el segundo caso, tentativa acabada, por el contrario, debe intervenir activamente en beneficio de su víctima y por ello también corre el riesgo relativo al éxito en la evitación del resultado. Claro, porque ¿qué pasaría si es que yo, por ejemplo, le doy el antídoto a esta persona, ¿no? Que he envenenado, pero resulta que ya es demasiado tarde y las principales partes u órganos de su cuerpo ya han absorbido el veneno y es inevitable que esta persona vaya a morir, ¿no? Entonces, evidentemente acá, así me haya desistido, así haya hecho todo lo necesario como para que la persona viva, la persona llega a morir, acá no va a haber nada que discutir, ¿no? Entonces, mucho depende en la tentativa acabada, mucho depende si voy a tener éxito en la evitación del resultado o no. Si no tengo éxito en evitar el resultado, se va a terminar consumando este evento, este hecho delictivo y por lo tanto me van a terminar sentenciando por un delito de homicidio, ¿no? Otra forma en la que
un acto o el despliegue de un acto no va a producir el resultado, se da por la interrupción, ¿no? La interrupción consiste cuando el resultado típico no se llega a producir porque los actos son interrumpidos por una circunstancia ajena a la voluntad de la gente, ¿no? Es decir, a diferencia del desistimiento, donde voluntariamente uno de los requisitos es la voluntariedad, el agente decide no proseguir con los actos ejecutivos o hacer algo activo como para evitar el resultado, tener un comportamiento activo, en la interrupción no se llega a producir el resultado por una circunstancia ajena a la voluntad de la gente, ¿no? Si se termina por voluntad propia, estamos frente a un desistimiento. Ejemplos de la interrupción. Cuando, por ejemplo, una persona ha disparado a otra, la está dejando morir, se va y llega alguien a salvar a esta persona. Entonces, acá estamos hablando de una especie de interrupción, ¿no? Entonces, siempre tiene que ver con factores externos, ya sea factores externos por terceras personas, o ya podría ser también factores externos que estén vinculados a la propia víctima, ¿no? De repente la propia víctima pudo esquivar la bala que venía apuntado directo a su cráneo o directo a su corazón, ¿no? Como para producirle la muerte, y solamente recibió un disparo en el hombro, ¿no? Entonces, hay que ver si es que se trata de una interrupción por un evento externo a la voluntad de la gente o por más bien por un evento que está relacionado a la propia voluntad del agente para considerar si nos encontramos frente a un desistimiento, ¿no? ¿Y por qué es importante que distingamos si nos encontramos frente a una interrupción o a un desistimiento? Porque recordemos que en el caso del desistimiento voluntario solamente se reprimiría el hecho si es que este hecho o los actos preparatorios, digamos, o los actos practicados hasta ese momento podrían independientemente configurar un hecho delictivo per se, ¿no? Pero ya no se va a reprimir como tentativa del delito que se estaba buscando. Ahora bien, vayamos a los casos prácticos para aterrizar, digamos, que las ideas que hemos plasmado. Caso práctico 1. Hugo, Paco y Luis deciden secuestrar a un próspero empresario, para lo cual empiezan a hacerle reglaje. El día que estaba planificado el secuestro, acuden con otros cómplices a la puerta de su fábrica. Aguardan provistos de armas, sogas, mantas, guantes y otros materiales. Pero el empresario no acude a la fábrica por ciertas sospechas que le despertó la presencia de una camioneta por su fábrica días antes, ¿no? En el presente caso, ¿existe una tentativa inidónea? A ver qué piensan ustedes. En pocas palabras, en el caso propuesto, estaban ya listos para cometer el delito de secuestro, pero resulta que la víctima nunca llega al lugar donde se iba a producir el secuestro. ¿Existe una tentativa inidónea? A ver, los leo en el chat. Por ahí nos ponen sí, 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 sí. Entonces, si nos encontrásemos frente a una tentativa inidónea, ¿por qué sería? ¿Por cuál de los supuestos sería? A ver si retrocedemos las diapositivas. Sería por un caso de ineficacia absoluta del medio empleado, o sería por una absoluta impropiedad del objeto. A ver qué piensan en el chat. Por ahí ponen interrupción, por ahí ponen no. Los que han contestado sí, uno pone impropiedad del objeto. No hay interrupción, absoluta inidoneidad, ponen por ahí.
Como vemos en la práctica no es tan fácil, pese a que en la teoría podría sonar de repente que sí podríamos diferenciar entre uno y otro caso, en la práctica a veces no es tan difícil diferenciar, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la resolución antes de pasar a los comentarios, a las preguntas? Vayamos a resolver este caso práctico. Este caso práctico, en realidad, yo lo tomé de un caso real, ¿no? Y es un caso que se analizó en el recurso de nulidad número 2198-2018, Lima Norte, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en este caso? Había un empresario que era un empresario que vendía colchones y habían varias personas que se habían puesto, entre los cuales encontraban efectivos policiales, que se habían puesto de acuerdo para secuestrarlo un día sábado. Ya se habían, digamos que habían hecho todo el estudio de qué día se iba a la fábrica, a qué hora, cuál era su ruta, cuál era su vehículo, etcétera. Y un día que el agente de seguridad de la fábrica de colchones abre la puerta, ¿no? E ingresa el vehículo del agraviado, ve que había una camioneta al frente con lunas polarizadas que bajaron la luna y empezaron a tomarle fotos al carro que ingresaba, ¿no? Entonces, el agente de seguridad, muy inteligente, le avisa esto al empresario y le dice, mira, ha habido un carro allá que te ha tomado fotografía. Entonces, lo que hace lo que hace la víctima en este caso es decide salir de Lima, ¿no? Dice, no, de repente acá me están haciendo reglaje, pues estoy corriendo peligro, mejor me voy a ir de Lima, ¿no? Entonces, se va de Lima y ese fin de semana en el que se iba a producir el secuestro, no llega a ir a la fábrica, pero los secuestradores ya estaban esperándolo, estaban en varias camionetas, habían bajado, incluso tenían chalecos de la policía, porque como les digo, habían efectivos policiales que también estaban involucrados, ¿no? Y en eso viene si mal no recuerdo, una patrulla y los otros piensan que los están acorralando y empiezan a disparar. Y se produce un fuego cruzado, ¿no? Y en este fuego cruzado resultan muertos varios de los secuestradores y los que sobreviven evidentemente son apresados y son sentenciados en primera y segunda instancia por diversos delitos, entre los cuales se encontraba el delito de tentativa de secuestro. Entonces, uno de ellos presenta su recurso de nulidad y dice, no, un momentito, acá existe una tentativa inidónea porque en realidad la víctima no estaba en Lima, ¿no? Entonces, por lo tanto, no hay acá una posibilidad de producir el resultado lesivo que es secuestro de la persona si no está, pues, ¿no? Entonces, lo que dice la Corte Suprema en este caso es lo siguiente. Así la circunstancia de que el agraviado Vadillo Marcelo no se encontraba en la ciudad de Lima el día de los hechos no configura un supuesto de absoluta impropiedad del objeto. Por ejemplo, que el citado agraviado estuviera muerto, ¿no? Claro, si estuviese muerto ya no hay un objeto idóneo al cual secuestrar, ¿no? Pues el recurrente Nolio Ugaz y sus cómplices tenían la certeza de que la víctima transitaría ese día por la calle donde ya lo aguardaban, motivo por el cual se valieron de medios idóneos para lograr su cometido. Informarse de la situación económica del agraviado, realizar el seguimiento de las rutas por donde se dirigía a su trabajo, esperarlo el día de los hechos con automóviles en una calle aledaña a su empresa de colchones y emplear logística para ellos, armas, chalecos de ladirandro, una cizalla y una soga de nylon, ¿no? Es decir, la tentativa inidónea se excluye, ¿no? Pues si bien el agraviado no se encontraba en el lugar donde se suscitó el ilícito, la conducta del recurrente Nolio Ugaz fue apta para consumar el secuestro, ya que sobre la base de la información previamente acopiada, calculó que la víctima estaría en su fábrica.
Claro, en este caso, si nosotros analizamos el despliegue del comportamiento de manera ex ante, que personas hayan hecho todo un plan, hayan hecho un estudio, que estén esperando con armas de fuego, que estén ya listos para ejecutar, digamos, no ejecutar, porque ya empezó la ejecución, ¿no? Que estén listos para aprehender a la víctima y llevársela, en realidad ya estamos hablando de un comportamiento que es idóneo para producir el resultado lesivo, que es finalmente el secuestro de la persona, ¿no? Entonces, en este caso consideraron de que no había nulidad en este extremo y como solamente se les había impuesto 15 años por el hecho de la tentativa y la sala consideró de que no había una justificación para esa pena, devolvieron los actuados para que se pronunciaran en ese extremo, ¿no? Entonces, en otras palabras, en este caso no existía una tentativa inidónea, sino que este comportamiento era idóneo para producir el resultado lesivo, secuestro. Así la víctima no hubiese estado ese día en Lima, ¿no? Ya todo estaba dispuesto para llevar a cabo la aprehensión de esta persona y su sustracción como para posteriormente pedir seguro un rescate. Caso práctico 2. Cierto día, Iván ingresó a la casa de sus vecinos, donde se encontraba Ingrid, 12 años de edad, aprovechando que no había nadie en la vivienda. La besó en la boca, le tocó los pechos y piernas, le bajó el pantalón y cuando se disponía a echarla a la cama, huyó del lugar al escuchar los llamados de la madre de Ingrid desde fuera de la casa. Pregunta para ustedes y los leo en el chat. ¿Se produjo el delito de violación sexual en grado de tentativa o se produjo tocamientos indebidos? A ver. ¿Qué consideran que se da en este caso? Ponen por ahí tocamientos indebidos, tocamientos tentativa, de violación, tocamientos en grado de tentativa, tocamientos, violación sexual en grado de tentativa, tocamiento. Las opiniones totalmente divididas, ¿no? Algunos tocamientos y otros dicen que ha sido el delito de violación sexual en grado de tentativa, ¿no? Otra pregunta para ustedes antes de desarrollar el caso. ¿Y qué hubiese ocurrido si es que Iván voluntariamente se desistía de cometer una violación sexual, ¿no? Solamente llegaba al ámbito de besarla, de tocarla, etc. En este caso, si hubiese reprimido a Iván como autor en grado de tentativa del delito de violación sexual igual, o se le hubiese reprimido por el delito de tocamientos indebidos. A ver, ¿qué hubiese pasado si es que Iván voluntariamente se desistía de cometer el delito de violación sexual? Por ahí dicen tocamientos indebidos, solo por tocamientos, delito, violación en grado de tentativa, tocamientos, la segunda con desistimiento es tocamientos. Ahí se restringe, a ver, alguien que nos dice por acá, ahí se restringe a tocamientos indebidos, pero antes hubo una interrupción externa, ¿no? Actos lascivos, tocamientos, etc. Ya. Este caso también es un caso que lo hemos sacado de un caso de la vida real, ¿no? En este caso, el suceso fue similar, ¿no? Que un vecino de una niña entró intempestivamente a la casa, le encontró a ella, le empezó a besar, a tocar las partes íntimas, le bajó el pantalón, la disponía a echarla en la cama, cuando escuchó que la mamá llamaba, ¿no? Entonces huyó despavorido, y bueno, la mamá entró, encontró a la niña llorando, interpusieron la denuncia, después se valieron de un sereno para que, bueno, detenga al agresor, etcétera, ¿no? ¿Y qué es lo que dijo la Corte Suprema en este caso? Todo da a entender desde los hechos narrados por la víctima, no descartados por la posición no uniforme e incoherente del imputado, que trató de violarla, lo que no se logró por la oportuna llamada de la madre del agraviado,
¿no? Los hechos externos revelan la intención delictiva del encausado Quispe Corrales. Aprovechó que la niña estaba sola en su casa, ingresó a la misma y se abalanzó contra ella, besándola, manoseándola en los senos y la pierna, así como le bajó el pantalón y trató de echarla en la cama. Después, una tentativa inacabada de violación sexual, no un delito contra el pudor. El imputado no se limitó a manosear a la agraviada, sino que la dirección de su ataque delictivo fue más grave, violarla sexualmente. Como dijimos en una parte de la exposición, muchas veces es difícil que nosotros podamos determinar a dónde iba dirigido el dolo de una persona, pero sí nos podemos valer de los aspectos periféricos, los hechos en concreto que nosotros podamos recabar, como para ver o para, en una especie de inferencia lógica, determinar qué es lo que buscaba en realidad el sujeto activo, ¿no? En este caso, la Corte Suprema se basa de los aspectos periféricos, que hubiese entrado aprovechando que la niña estaba sola, que él le hubiese tocado las partes íntimas, que él le hubiese bajado el pantalón, que hubiese tratado de echarla a la cama, como para desprender que lo que buscaba este sujeto era violentarla sexualmente, es violarla sexualmente. Y en este caso se habría producido una interrupción, porque no se llegó a concretar la violación sexual, porque volvió la mamá de la agraviada y empezó a llamarla, lo cual hizo que el agente huyera despavorido, ¿no? Entonces, en este caso, evidentemente que estaríamos frente a una violación sexual en grado de tentativa. Se empezaron a ejecutar los actos tendentes a conseguir la violación sexual, porque si solamente hubiese, digamos que la persona, si solamente hubiese querido tocarla, no hubiese sido necesario que le baje el pantalón e intente echarla a la cama, ¿cierto? Entonces se ha producido el delito de violación sexual en grado de tentativa. Pero si es que no hubiese llegado la mamá de la víctima, sino la persona, el agente hubiese voluntariamente desistido de realizar el hecho delictivo, entonces en ese caso nos hubiésemos encontrado frente a un supuesto de desistimiento de una tentativa inacabada. Y por lo tanto se excluiría la punición de la violación sexual en grado de tentativa, pero si los actos previos sirven para configurarse o para tipificarse en otro hecho delictivo, se tendrían que hacer. En este caso, si es que el desistimiento hubiese sido por propia voluntad, no por un hecho externo, entonces podríamos hablar de que se configuraría el delito de tocamientos indebidos en agravio de un menor de edad, ¿no? Ya no estaríamos hablando de violación sexual en grado de tentativa, pero sí un grado consumado de tocamientos indebidos, ¿no? Bien, con esto damos pase a las preguntas que ustedes pudiesen tener.